Ok. Este se para así. No, tiene clave. Ah, ok, está bien. Igual acá hay uno nuevo. Ok, clase de Zohar, Parashat Ve'alotcha. Hablando de encender fuego, la porción de esta Ve'alotcha literalmente quiere decir y cuando enciendas. ¿Sí? Comienza diciendo, y Hashem habló con Moisés, con Moshe, diciéndole que le transmita a Aarón y que le diga lo siguiente: cuando encienda las luminarias, las 7 luminarias deberán estar iluminando hacia el centro de la menorá. Y hay todo un juego de palabras, es muy raro como está escrito en hebreo esto, porque en realidad da a entender cuando enciendas hacia adelante. ¿Sí? Y le dice en qué posición tiene que estar puesto Aarón para encender la menorá, es decir, él tiene que estar de atrás de la menorá. Uno normalmente cuando enciende algo, si estuviera acá, ¿sí? Lo lógico, si uno, digamos que está acá, ¿no? Uno va y se pone enfrente y prende. Bueno, no, tenía que estar del lado de atrás y encender hacia adelante, ¿no? Y la menorá esta tenía, que ya lo explicamos en la porción de Trumá o en las porciones anteriores, esta menorá tenía 7 brazos. Y es muy interesante porque muchos de ustedes habrán visto en algunos en dibujos cabalísticos, o cuando si pones Kabbalah y buscas imágenes, habrán visto algunas fotos que son como una menorá hecha de letras. ¿Sí? Y siempre son las mismas letras. Es un salmo que es muy interesante, que comienza Lamnatseach. Es un salmo que está dirigido al director de orquesta. ¿Sí? Porque el rey David hizo 150 salmos que tienen 10 melodías distintas. Los salmos están, y no son exactamente 15 de cada uno, pero el rey David no solo escribió los salmos, sino que escribió melodías para los salmos. Y son 10 distintas que tienen que ver con las 10 sefirot de Malhut, y hay todo un montón de secretos detrás de eso. Y este salmo está dirigido al director de la orquesta. ¿Sí? Porque tiene que haber alguien que dirija, como decimos en Argentina, el que lleva la batuta. ¿Qué hice? Okay. Y ya hemos explicado en otros años la... ya hemos explicado en otros años el significado de esto de encender hacia adelante, que tiene que ver con, y por eso no voy a entrar en mucho detalle hoy, pero tiene que ver con esto de encender las 7 luminarias. Las 7 luminarias son las sefirot emocionales. Y en definitiva, el que tiene la batuta, si el director de la orquesta, es solo aquel que enciende las luminarias hacia adelante. ¿Sí? El que tiene todas las luminarias encendidas y esa iluminación surge de él hacia el mundo, hacia adelante. Ahora, en esta porción hay pasan un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos la explicación del segundo Pesaj, Pesaj Sheni, cuando si una persona está lejos, si un hombre, dice, y es raro como está escrito, un hombre que está
estaba lejos del camino durante Pesaj y no pudo hacer el Seder de Pesaj, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Entonces la porción dice, bueno, entonces en el segundo mes, en el mes 2, es decir, en el mes de Tauro, no en el mes de Aries, el día 15, igual que, o sea, exactamente un mes después, hará Pesach Sheni. Nosotros hoy tenemos solo la costumbre respecto a este Pesach Sheni de comer matzá el día 15 de Tauro, de Iyar, y comemos el aficomán, ¿sí? Guardamos el aficomán, que fue el que encontró el chico durante el Seder de Pesaj, y comemos ese aficomán para recordar que es este Pesach Sheni. Y en los calendarios siempre aparece, pero no es en realidad una festividad. Pero es algo que es interesante porque es interesante tanto el día en el que eso ocurre como cuando aparece acá en la Torá, porque tiene que ver con el que perdió la oportunidad. Sí, ahora se acabó el Omer, ya pasó Shavuot. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar hasta el año que viene? Bueno, no. Esta semana hay una segunda posibilidad de encender las luminarias. Tal vez no es tan poderosa como la primera, como la que tuvimos en Pesaj y en la cuenta del Omer y Shavuot, pero hay una segunda oportunidad. Y es una segunda oportunidad para aquel que dice, ¿dónde está? La historia de esto es porque un grupo de personas que eran los que llevaban los cuerpos de Yosef, Efraín y Menashe desde Egipto hasta Israel, los que estaban encargados, por transportar los huesos, estaban impuros, ¿sí? Porque un cuerpo cuando está fuera de la tierra se considera una impureza, y por eso no pudieron hacer Pesaj. Entonces dice, si una persona estuvo impura a causa de estar en contacto con un cadáver, podrá hacer este Pesach Sheni, pero lo interesante es que cuando se lo preguntan, la pregunta que le hacen es si una persona estaba lejos del camino. Es cierto que ellos, porque estaban con los huesos y todo esto, iban separados del resto del campamento, ¿sí? Para no impurificar el campamento que iban llevando estos muertos o estos cadáveres. Pero no es que el pueblo de Israel iba por el camino, ¿sí? Por la autopista que va de Egipto iban por el desierto, no había camino. Entonces esta idea de que cuando una persona está lejos del camino, siempre hay igual una segunda oportunidad. Y parte del theme del lecture de esta noche tiene que ver con esto de entender que hasta el instante en que una persona muere, no importa lo que hizo en su vida, todo se puede reparar. Todo es reparable y todo es totalmente, puede ser indultado y desaparecer totalmente del historial de la persona, pero incluso convertirse en un asset, ¿sí? ¿Cómo se dice? En un activo para la persona. ¿Sí? Porque en el último de los casos es mucho más un activo una persona que termina siendo un tzadik si primero había sido un delincuente que si había nacido siendo, no sé, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Sí? Estamos con poca luz hoy. A ver si alguno pega por acá. No. Pero, a ver, igual ponelo, porque aunque sea... Da. Sí, cambia. Suma. Ok, ¿qué más pasa en esta parashá? Entre las cosas interesantes, el suegro de Moshe
el suegro de Moshe los deja, ¿sí? Y Moshe lo quiere hacer, a toda costa quiere que se quede porque sabe que es un tipo sumamente espiritual y ahora está convencido de que este sistema, de que Yud-Kei Vav-Kei es el sistema. Y Moshe quiere que se quede. Y el tipo le dice, está todo bien, pero si ya tengo este conocimiento y tengo el reconocimiento en Midian, porque él era el sumo sacerdote de Midian, prefiero volver y... Porque Moshe le dice, mira, yo te puedo prometer una parte de la herencia de Israel. O sea, estamos yendo a esta tierra prometida donde todo va a ser increíble y vos podés ser parte de esto porque por el cambio que hiciste y por lo que me ayudaste fue la idea de... Moshe no sabía qué hacer, cómo dirigir al pueblo. ¿Sí? Estaba harto de que todo el tiempo la gente tenía problemas y disputas y esto y lo otro. Entonces Moshe se queja con Dios y Dios le dice, bueno, mira, lo que vas a hacer es que vas a armar un Sanedrim, lo que nosotros conocemos hoy como el Sanedrim, una corte de 70 ancianos. Y van a haber distintos niveles de jueces. Y solo cuando algo sea extremadamente difícil de decidir, porque exceda la lógica y el conocimiento y todo esto, y se requiera de algo que sea absolutamente inspiración divina, recién ahí van a venir a buscarte. Y una de las cosas que hace Yitro para Moisés es organizar todo esto. ¿Sí? Le arma una estructura de jueces desde el hecho de que Yitro era un experto en leer manos y rostros. Entonces, porque obviamente todos querían ser, si iban a haber jueces, todos querían ser jueces y solo podían haber 6 jueces de cada una de las 12 tribus. Que en realidad era 72 y había 2 que por sorteo tenían que quedar afuera. Entonces todos querían ser jueces y lo que hizo Yitro es, a través del conocimiento que él tenía de reconocer los atributos de una persona basado en su aspecto físico, porque en definitiva el físico de una persona es un reflejo de la energía interna, y de hecho de la porción de Yitro es de donde el Zohar, de donde surge el conocimiento de la lectura de manos y rostros y demás. Yitro le termina de armar todo esto y le dice que se quiere ir. Y Moisés quiere que se quede porque es un tipo realmente valioso, pero él entiende que si él tiene reconocimiento en Midian, de donde él viene, porque es un tipo famoso, por decirlo de alguna forma, y ahora tiene conocimiento, no puede cambiar la promesa de una vida de lujos o de buena fortuna y de dinero, de lo que sea en Israel, en esta tierra prometida, sabiendo que hay un montón de gente que ignora estas leyes. Entonces decide volver a Midian para enseñar Torah. Otra de las cosas que ocurre es la revuelta de la gente que se queja porque no hay carne, ¿sí? Porque está bien, el la maná, tiene gusto a lo que sea que pienses, a lo que sea que querés que tenga gusto, a eso tiene gusto, ¿sí? Alimenta. No solo alimenta, sino que lo comes y no tenés que ir al baño después, porque uno se pregunta, 40 años en el desierto sin cloacas, ¿sí? No iban al baño. El la maná, era un alimento metafísico. De hecho, con la ropa que salieron de Egipto, así llegaron al año 40. Los zapatos no se les gastaban, la ropa que tenían no se deterioraba, todo estaba sostenido por
esta energía que estaba adentro, y por eso es que nadie se iba del campamento, porque adentro de lo que era el campamento sobrevivías sin hacer nada, pero si te ibas del campamento, o sea, la gente literalmente moría en un par de días. No había forma de decir, bueno, ¿sabes qué? Dios quiere que demos vuelta como tarados durante 40 años, yo me voy solo caminando a... Y solo aquel que ha estado alguna vez en el sur de Israel o en Egipto sabe lo milagroso que es que durante 40 años una nube todos los días esté encima del campamento para que no les pegue el sol. ¿Sí? Ver una nube en Egipto es algo... ver una nube durante un día en Egipto es casi un milagro, ¿sí? Porque hace un calor y es seco y es desierto. Bueno, 40 años la nube, ¿no? Entonces la gente ya hace 2 años que vienen comiendo esta cosa que tiene rico gusto, tiene todo esto, pero no tiene malhut, ¿sí? No tiene fisicalidad, no se mastica, no tiene... ¿sí? No es como comerse un asado. Entonces deciden que van a hacer una revuelta en contra de Moisés para quejarse al respecto. Entonces Dios les promete que les va a dar carne. ¿Sí? Y de golpe llega una bandada de pájaros, repleto de pájaros, y se corta el man durante días. Y días no hay otra cosa, lo único que hay para comer es carne. ¿Sí? Y Dios les dice, eso es lo que querían, lo pidieron con tanto deseo, ahí tienen. ¿Sí? Y llegan al punto que suplican, por favor, que vuelva a caer maná para dejar, imagínate, desayunaban pájaros, todas las comidas durante semanas y semanas eran solo este pájaro hasta que finalmente pidieron por favor que vuelva este otro alimento, ¿no? Y una de las mejores historias que tiene la porción de esta semana es que después de que eligen a los 70 ancianos, eligen 72. 6 de cada una de las 12 tribus. Pero Dios le dijo a Moisés, armá 70 ancianos, no 72. Entonces, de los 72 sobran 2. ¿Cuáles? Bueno, todos van a agarrar una pajita, un palito, y hay 2 que son más cortitos. Los que agarren el palito más cortito, esos 2 palitos, esos 2 no les toca ser de los ancianos. Que parecería como un castigo, ¿no? Que no les toca ser de los jueces de Israel. Sin embargo, lo que estaba destinado, Moisés tampoco lo sabía, que esto iba a ser así, pero lo que estaba destinado para los 2 que fueran descalificados era tener profecía. ¿Sí? Para cualquiera parecía como que era un castigo si te tocaba el palito chiquito, pero después cuando sacaron el palito más chiquito, comenzaron a tener visiones proféticas. Se llamaban Eldad y Meidad, estos 2 tipos, que comenzaron a tener inspiración divina, y cuando se dieron cuenta que estos 2 estaban profetizando por el campamento, Yoshua, que era el sirviente más cercano de Moshe y quien sería después el próximo líder, los mete presos. Los agarra, los mete presos y dice, estos tipos están fingiendo. Él entendía como que cómo podía ser que si estaban Moshe, Aarón y Miriam, hubieran otros profetas. No solo eso, sino que el problema era que lo que profetizaban no parecía que pudiera ser cierto. Nosotros sabemos que sí es cierto porque ya leímos la Torá. Pero lo que ellos estaban profetizando es que Moisés se iba a morir en el desierto y que no iba a poder entrar en la tierra de Israel. ¿Sí? El episodio que hizo que supuestamente que Moisés no pueda entrar ocurrió 35 años después. Entonces, en ese momento,
¿quién podía pensar que si Moisés había hecho todo este esfuerzo de sacarlos de Egipto y todo esto, no iba a terminar llevándolos a la tierra de Israel? Entonces, hay varias cosas interesantes respecto a esto. Lo primero es que los meten presos y viene Yoshua y le dice a Moshe, le dice, tengo a estos dos presos porque están profetizando libremente en el campamento. Y Moisés le contesta a Yoshua, le dice, ¿qué? ¿Estás celoso en defensa mía? Dice, ojalá todo el pueblo, todos los hijos de Hashem, fuesen profetas y alcanzaran un nivel incluso mayor que el mío. ¿Sí? De repente estos tipos parece que están como que elevándose al poder, ¿no? Porque supongamos que sí fueran profetas. Y Moisés le responde, o sea, ¿cuál sería el problema? Lo cual es algo que es muy interesante en las estructuras en donde, sobre todo donde se estudia Kabbalah. ¿Sí? Un maestro, un buen maestro de Kabbalah es el que si ve que algún alumno entiende más que él, ¿sí? ¿Cómo se dice? Encourage. Lo empodera a que lo incentiva a que enseñe, a que haga. Y es muy fácil darse cuenta cuando en una estructura, generalmente cuando hay estructuras en donde eso no es lo que pasa, generalmente el señor que es el que da las clases se hace llamar maestro y hace que lo respeten de una manera en especial o que lo veneren. Pero eso no es, por lo menos no es lo que aprendimos de Moshe. Ahora bien, el Ari, respecto a la historia de Moshe y a todo esto, Miriam y Aarón se juntan a hablar de lo que está pasando. Y uno le dice al otro, ¿y si estos tipos en realidad sí son profetas y resulta que están diciendo que Moshe se va a morir, no va a poder entrar a la tierra de Israel? ¿Por qué será? ¿Sí? Entonces uno le dice al otro, debe ser porque se casó con la Cushit, con la etíope, ¿sí? Porque se casó con la etíope, que era alguien que no era parte del pueblo de Israel, que no se está refiriendo a Zipora. ¿Sí? Hay un error que a menos que leas el Zohar, a quien sea que le preguntas a quién se refiere con la etíope, todo el mundo, es más, casi cualquier rabino del mundo que no ha estudiado Kabbalah te va a decir que la etíope se refiere, que cuando Miriam dice eso, se refiere a Zipora, porque casi nadie sabe qué fue lo que hizo Moisés entre los 18 años cuando mató al egipcio y se fue de Egipto y los 80 años cuando fue lo del burning bush, ¿sí? ¿Cómo se llama? De la zarza ardiente. ¿Sí? Y lo único que cuenta la Torá de lo que pasó en todos esos años es solo el episodio de cuando conoció a Zipora, que estaba dándole de tomar agua a las ovejas y que vinieron unos tipos a molestarlos y vino Moisés. Así que uno se imagina a Moisés un pastor, ¿sí? Que vino y espantó a los malos, Moisés solo, el pastor. Y es más, en las películas generalmente te muestran que eso ocurre casi inmediatamente después de salir de Egipto, ¿sí? Hasta la última, esta película que hicieron de Moisés, eso es lo que muestran. Hay una novela ahora también, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, el Ari dice lo siguiente
respecto a este tema. Esperen a ver si no nos conviene. Ok, no, vamos con el Ari primero, después leemos una sección del Zohar que también está. El Ari dice lo siguiente, dice, esto lo escribe obviamente Rabbi Haim Vital, entonces dice, mi amo, mi maestro el Ari, de sagrada memoria, me contó una vez esto, que lo escuchó de uno de los sabios de nuestra generación, el gran Clonimus, también de sagrada memoria, que explica realmente qué fue lo que pasó con el tema de el Dat y Meidat. Y la explicación es la siguiente. Dice, hemos visto que Jacob fue enterrado en Israel, tanto su cuerpo como su esqueleto. Se enterró, al enterrar al cuerpo entero de Jacob, adentro del cuerpo había un esqueleto, ¿no? Dice, sin embargo, Yosef, su hijo, a pesar de ser otra Merkabá, uno de los representantes de todos los patriarcas en realidad fueron enterrados cuerpo y hueso. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron enterrados, su cuerpo completo, en Israel, ¿sí? Los otros hijos de Jacob, todos murieron en Egipto y quedaron en Egipto. Ahora, Yosef fue trasladado de vuelta, Yosef y sus hijos fueron trasladados, Yosef, Efraín y Menashe, fueron trasladados a Shechem, de vuelta a la tierra de Israel, pero solo sus huesos. Es decir, que la sustancia que hacía el cuerpo, después de X cantidad de años que estuvieron enterrados, quedó en Egipto y los huesos dice que fueron trasladados. Igual esto no es realmente claro porque hay algunos comentarios que dicen que el cuerpo de Yosef estaba entero, pero el cuerpo de los hijos eran solo huesos. De hecho, cuando uno va a la tumba de Yosef HaTzadik en Shechem, hay una tumba grande que tiene casi 2 metros de larga, que es donde está Yosef, y después hay dos como pilares chiquititos, uno atrás y otro adelante de las cabeceras y los pies, la cabecera y los pies de la tumba de Yosef, que son así redonditos, y uno es de Efraín y el otro es de Menashe. Y da también como de pensar de que de uno había un cuerpo entero para enterrar y de los otros, de los hijos, solo huesos, ¿no? Pero la Torá dice que Moisés se llevó los huesos de Yosef de Egipto cuando se fue. Y de hecho, una de las cosas que cuenta el Midrash es que la apertura del Mar Rojo ocurrió cuando los huesos cuando la persona que llevaba los huesos de Yosef se acercó al agua, ¿sí? Que el agua no quería, como por una cuestión de respeto, se retiró cuando vio que venía Yosef. Dice, entonces, y sabemos que la razón por la cual dice, y por otro lado, dice, es importante prestar atención que de lo que habla la parashá esta semana es que Moisés no iba a ser enterrado en Israel, ni sus huesos, ni su cuerpo. Entonces pareciera como que a medida que pasó el tiempo, como que fueron perdiendo mérito. Dice, y la razón por la cual esto fue así con los patriarcas, es porque la tierra de Israel es la manifestación de Eshet Hail, de la mujer de valor, la cual teme, tiene Irat Hashem,
tiene temor a Dios. Y Clónimus dijo que la razón por la cual Jacob fue enterrado entero en Israel, ¿por qué este pasaje no cuestiona o no trae a colación el hecho de que Abraham e Isaac también fueron enterrados enteros? Porque no había nada cuestionable acerca de ellos. Pero hay un episodio cuestionable del por qué pudiera haber perdido Jacob el mérito de ser enterrado en Israel, que lo superó, y al haberlo superado, por eso fue enterrado en Israel. Y la razón del episodio del que estamos hablando es, según dice Clónimus, Clónimus fue un romano que fue enviado desde Roma para que tradujera la Torá. Cuando los romanos conquistaron Israel, se enteraron de que tenían esta Biblia y tenían todo este espamento alrededor de este libro y que todos estudiaban este libro. Entonces el César mandó a que alguien le traiga una copia traducida al latín, imagino, lo que sea, de la Torá. Y lo que hizo Clónimus, en realidad Clónimus tradujo la Torá al arameo, ¿sí? Que evidentemente era un idioma más popular y que es un idioma mucho más parecido al hebreo, ¿sí? Cualquier traducción que se pueda hacer al arameo va a ser mucho más fiel que a otros idiomas porque usan los mismos caracteres y las palabras son muy parecidas. Pero la cosa es que en el proceso de traducción, el tipo se convirtió en uno de los sabios más grandes de la Torá y de hecho nunca volvió a Roma. Se convirtió al judaísmo y se quedó viviendo en Israel. Y hay muchos comentarios y muchas explicaciones de secretos muy profundos de la Torá que están basados en la elección de palabras que él utilizó para traducir del hebreo al arameo. Es decir, hay cosas que no se entendían muy bien de la Torá y por las palabras que él eligió, los sabios decidieron que debe querer decir esto, si no Clónimus, el grande, no hubiera utilizado esta palabra aramea para traducirlo. Entonces Clónimus dice que la razón por la cual Jacob superó, digamos, un desafío que lo podría haber hecho perder la capacidad de ser enterrado en Israel, es porque no se casó con Timná. Timná era la hermana de Lotán, que es una persona que aparece mencionada en las Escrituras porque, a pesar de ser de un pueblo idólatra, cuando entró en contacto con el campamento, con Jacob y sus hijos y todo esto, ella dijo, yo quiero ser parte de esta familia. Y ya lo había intentado también con Isaac. Y Isaac la había, ¿cómo se dice? Rejected. La había rechazado. ¿Sí? Por alguna razón. Después nos enteramos por qué es la razón, pero Isaac la había rechazado. Y ella fue con Jacob y le dijo, y ella venía de una familia de dignatarios en el pueblo del que ella era. Y ella le dice a Jacob, le dice, yo prefiero ser una concubina de alguno de tus hijos o de alguien de tu familia, de alguien que sea un descendiente de Abraham, que ser una princesa en mi pueblo. Y Jacob, a pesar de esto, de que ella muestra una demostración de fe y todo esto, Jacob igual la rechaza. Y finalmente, para casarse con alguien que sea un descendiente de Abraham, ella va y le hace la misma proposición a Esab. Y Esab le dice, ¿sabes qué? Te podés casar con mi hijo
Elifaz. Y ella se casa con el hijo de Esav y tiene un solo hijo que se llama Amalek. ¿Sí? La razón por la cual los patriarcas no querían que ella fuera parte es porque, y después si la historia es cierto de que estas personas existieran y todo esto, la idea es que Jacob no quería conectar con nada que tuviera que ver con las dudas, algo que pusiera en duda su fe. Pues Amalek, ya todos lo saben, es el pueblo que es el eterno enemigo de Israel, y el valor numérico de la palabra Amalek es Safek, dudas. Entonces, dice, esto da de pensar, dice, y bueno, y sabemos que Yosef solo fue medio enterrado en Israel, es decir, solo sus huesos, porque a pesar de que no terminó teniendo relaciones sexuales con la esposa de Potifara, sí se metió en la cama desnudo con ella, listo para tener relaciones sexuales con ella. Con lo cual, dice, Clonimus dice que obviamente si estaban juntos, estaban con la puerta cerrada y todo esto, hubo una conexión entre ellos. Y dice Yosef pecó en pensamiento. En pensamiento y un poquito más, ¿no? O sea, pero no del todo. Entonces dice, es posible pensar que la razón por la cual Moisés no iba a ser enterrado bijlal, o sea, ni cuerpo, ni huesos, ni el pelo en Israel, es porque se había casado con la etíope. Ahora, ¿quién es la etíope? La etíope no es Zipora. ¿Sí? Entonces Clonimus explica. Dice, en la Torá no está escrito qué fue lo que pasó con Moisés entre el día en que se escapó del faraón al haber matado a los egipcios, al egipcio cuando tenía 18 años, hasta que encontró a Yitro y a sus hijas en el episodio que sale en la Torá cuando tenía 77 años. ¿Sí? Hay un montón de años perdidos. Dice, y a pesar de que hay varias versiones en el Midrash acerca de qué fue lo que pudo haber pasado, lo más cercano y detallado es esto, es que Moisés mató al egipcio en el año 2386, cuando tenía 18 años, y se escapó hacia Etiopía. Ahí se incorporó en el ejército de Etiopía. No nos olvidemos que para los 18 años, los primeros 18 años de su vida, Moisés se había criado en el palacio real de Egipto. Y el faraón tenía solo un hijo varón, con lo cual Moisés y este hijo varón se criaron juntos y los dos fueron entrenados como guerreros, ¿sí? Porque en aquella época, cuando se iba a la guerra, los que iban primero eran los que tenían digamos, el poder metafísico de dirigir una guerra, y no como hacen ahora, que mandan a los chicos enfrente y los otros se quedan en el situation room, ¿sí? en el cuarto de situación. ¿Saben lo que es, no? La Casa Blanca tiene un lugarcito en donde se... Ok. Eso fue en el año 2386, ¿sí? Del calendario hebreo. Dice, se fue a Etiopía y se metió en el ejército y estuvo 9 años en el
ejército hasta que fue coronado rey de Etiopía. En otros lugares, el Ari también explica que en realidad hizo un coup, ¿cómo se dice? Un golpe de estado y mató al rey de Etiopía. Y se autocoronó rey de Etiopía. Dice, lo próximo que hizo fue casarse con la viuda del rey de Etiopía, que era la etíope de la que está hablando, porque en algún momento se habrán sentado con los hermanos y le habrán dicho, che, ¿qué hiciste todos esos años que no estuviste en Egipto? Y Moisés les contó, sí, me casé con la reina de Etiopía. Entonces, Zipora y Aarón sabían esta historia y de eso es de lo que están hablando. No están hablando de, perdón, no Zipora, Miriam y Aarón sabían esta historia, no están hablando de Zipora. Dice, y fue rey de Etiopía durante 40 años. Desde el año 2395 hasta el año 2395 hasta el 2435. Dice, en ese año, a la edad de 67, se cansó de ser rey de Etiopía. ¿Sí? El tipo era un guerrero, no era, porque todos tenemos esta idea de Moisés, ¿sí? Una túnica blanca con el bastón, ¿sí? Un buen tipo. Ese era Aarón, ¿sí? Esa imagen puede ser más cierta para Aarón, pero un tipo que va y saca 3 millones de personas que son el principal activo del Estado o el gobierno más poderoso del mundo en ese momento, no puede ser un Dalai Lama, ¿sí? El tipo era un cabrón, ¿sí? Y no está mal, porque hay gente porque ser espiritual no quiere decir de que seas débil, al contrario. Y de hecho, por eso también fue elegido, porque un tipo que de aburrimiento fue y conquistó un país, Etiopía, él solo. ¿Sí? Es un tipo que si vos necesitas que te haga un trabajito, es eficiente, ¿no? Pero así es en todo. El universo te elige para hacer algo porque tenés los cojones para hacerlo. Mucho más a veces eso que el que seas el mejor candidato espiritualmente hablando. Bueno, dice, y eventualmente ahí es donde conoce a los 67 años, llega a Midian, dice, y conoce a Yitro, quien para empezar, cuando te imaginas que llegó este tipo, debería de ser un tipo famoso, de que no era confiable, si en el último lugar en donde lo albergaron y lo dejaron entrar en el ejército, terminó matando al rey y quedándose con el reinado durante 40 años. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Yitro? Apenas lo conoce, lo metió preso y lo tuvo 10 años preso. Dice, mientras tanto, Moisés la conquistó a Zipora para que le traiga comida y lo habían dejado a que se muera. Y Yitro dijo, ¿sabes qué? Este tipo que muera ahí en la cárcel. Pero Zipora le traía comida a escondidas y así es como el tipo sobrevivía. Y finalmente Zipora, después de 10 años, lo convence a Yitro, que era el sumo sacerdote de Midian, que lo deje libre porque ella se quiere casar con él. ¿Sí? Entonces se casan, tienen a Gershón, tienen hijos y... Okay. Dice, y ahí recién, después sí, lo convenció
Zipora lo convence al padre de que lo suelte en el año 2445, cuando Moshe tenía 77 años. O sea que llegó a los 67 a Midian. Claro, llegó a los 67 a Midian. Dice, y ahí se casa con Zipora. Al poquito tiempo después tienen a su primer hijo, Gershón. Y ahí es cuando ya con Gershón nacido, es cuando pasa el incidente de la zarza ardiente. Dice, ahora mi maestro, se refiere a Larí, ya no a Clonimus, dice, extendió aún más esta explicación, y la explicación es la siguiente. Está escrito en la Torá que Eldad y Meidad estaban profetizando en el campamento. Y lo que estaban profetizando, aunque la Torá no lo dice, es que Yoshua era quien iba a llevar a la tierra de Israel al pueblo. ¿Sí? Yoshua y no Moisés. Y al escuchar esto, Miriam fue a hablar con su hermano Aarón, ¿sí? Y hablaron. ¿De qué hablaron? Hablaron de este tema. Porque la Torá dice, Miriam y Aarón hablaron. Y después dice que Miriam se enfermó y le dio lepra. Dice, ¿de qué hablaron? Hablaron acerca de este tema, de que Moisés seguramente se iba a morir en el desierto, porque si no, ¿cómo es que Yoshua era el que los iba a llevar a...? Se iba a morir en el desierto. Y dice, Larí dice, no había forma que ellos pudieran saber claramente cuál era la razón por la cual él se iba a morir en el desierto, puesto que lo que dice la Torá de que fue castigado por haber golpeado la roca, ocurrió en el año 37. ¿Sí? Ocurrió al final del tiempo en el desierto. Entonces no había forma. No ocurrió en el año 37, ocurrió en el año 39, 37 años después de la muerte de Miriam. ¿Sí? Miriam tampoco sabía que ella se iba a morir en el desierto, pero era una profeta. Pero no quiere decir de que porque seas profeta vas a saber todo. ¿Sí? Hay cosas, lo que se revela, lo que se tiene que revelar para esa persona. Dice entonces, cuando estuvieron hablando de esto, llegaron a la conclusión que seguramente la razón por la cual no iba a poder entrar a la tierra de Israel y se iba a morir en el desierto, sabiendo, porque ellos sí sabían lo que había pasado también con Jacob y con... ellos llevaban ahí solo los huesos de Yosef, llegaron a la conclusión que seguramente debe haber sido porque se casó con la reina de Etiopía. Dice, y habiendo dicho esto, dice, procedieron a tomar como un hecho que esa sería la razón por la cual, porque tampoco le conocían ninguna otra cosa mala que haya hecho su hermano, porque incluso cuando mató al egipcio, vio para atrás, para adelante, sabía que era correcto hacerlo, era... Entonces, dice, y nosotros sabemos, porque lo explica el Zohar, que esa no es la razón por la cual Moisés, no es ni porque estuvo casado con la etíope, ni tampoco porque golpeó la roca. Surge del episodio de haber golpeado la roca. ¿Por qué? Porque él golpeó la roca porque la gente no veía que el agua salía. Dios le dijo, hablale a la roca para que salga agua.
y él le habló a la roca y empezó a salir agua y le dijo a la gente, tomen. Y la gente lo miraba y le decía, no sale agua. Y él veía que salía agua, pero la gente no. Entonces ahí se dio cuenta de que esta gente no estaba dispuesta a aceptar que algo que pudiera ser una razón metafísica por la cual que él pudiera hablarle a la roca y que la roca dé agua. Entonces lo que hizo fue partir la roca para que parezca, había justo una vertiente ahí y lo que Dios hizo fue mostrarle a dónde golpear para que salga el agua. Y era simplemente porque el pueblo no estaba lo suficientemente elevado espiritualmente, la razón por la cual él no podía entrar a Israel. Porque el Zohar dice de que si ese pueblo, con ese bajo nivel de espiritualidad, hubiera entrado a Israel y Moisés hubiera tocado la tierra de Israel, los hubiera matado a todos. Porque el que entrara Moisés a esa tierra iba a producir una conexión entre el cielo y la tierra que muy pocas personas iban a tener la pureza espiritual de soportarlo. ¿Sí? Entonces el castigo no fue en realidad un castigo, al revés, se le concedió llevarse el cuerpo incluso cuando murió. Y la explicación que da el Ari es la siguiente. Dice, leímos en el Zohar que la tierra de Canaán está asociada con la luna. Por eso es que Yoshua, de quien los sabios han dicho, la cara de Yoshua es como la cara de la luna, relativo a la cara de Moisés, que es como la cara del sol por el brillo que tenía, y porque Yoshua brillaba, pero porque estaba al lado de Moisés. Estamos hablando de Yoshua bin Nun, ¿no? Sí, el único. Entonces dice, Yoshua era el que tenía afinidad con esa energía. Moisés, en contraste, tenía, a diferencia de Yoshua, su cara era el mismísimo sol, lo cual expresa un nivel muchísimo más alto de espiritualidad. Y era peligroso que él entrara. Y por eso es que el que le denegaran entrar a la tierra de Israel no era en contra de Moisés, era para su crédito, ¿sí? Era en favor de él. No era porque a él le faltaba algo, sino porque a él le sobraba luz. Miriam y Aarón ni siquiera consideraron esta posible explicación. Y aparte se preguntaron, porque está escrito en la parashá esta semana, dice que lo que ellos, entre la conversación que tuvieron, uno le dice al otro, ¿no es que acaso Dios le ha hablado, es que acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? Como diciendo, nosotros también tenemos profecía. ¿O acaso no es que también nos habló a nosotros? Como queriendo decir, estamos en el mismo nivel que Moisés. Entonces, ¿cómo es que nosotros, si estamos todos al mismo nivel, vos y yo, Aarón y yo, Miriam, sí vamos a entrar a la tierra de Israel y él no? Ellos tampoco sabían que ellos tampoco, que también se iban a morir en el desierto. Entonces asumieron que era porque tenía algo defectuoso Moshe, y lo más lógico, lo único que le conocían era el tema de la reina de Etiopía. Ahora, según dice el Zohar, Dios, después de que los escuchó decir esto, les dijo a Miriam y Aarón
y se los dijo a través de la frase que dice: si es que hubiera un profeta entre ustedes, yo llegaría a él a través de una visión o le hablaría en sus sueños. ¿Sí? Como diciendo, ¿a ustedes les pasó que tengan visiones o que les lleguen en el sueño? Y a Aarón y a Miriam, sí. ¿Sí? Claramente. Entonces ellos sintieron que tenían razón. ¿Sí? Dice, bueno, a mi sirviente, Moisés, no llego con él en un sueño o en una visión. A él le hablo boca a boca. ¿Sí? Como diciéndoles, ustedes se creen que están al mismo nivel que Moisés. Y es interesante todo esto porque los tres hermanos, uno va a ser sumo sacerdote, iba a ser el sacerdocio lo tuvo Aarón porque nunca había matado a nadie. ¿Sí? Pero el nivel de profecía más alto lo tenía Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo dispuesto a hacer lo que sea. ¿Sí? Moisés era un soldado de la luz. Lo que sea. ¿Qué hay que hacer? Bueno. ¿Y cuál es el costo? Y no vas a poder ser ni el sumo sacerdote. Bueno, pero lo que hay que hacer, hay que hacer. Okay. O alguien lo tiene que hacer. ¿Sí? Todos se dan cuenta que quedó una puerta abierta, ¿no? ¿Sí? Ok. Continúa y es sumamente interesante la explicación porque tiene muchísimos detalles y todo esto, pero esto es... Hay toda una lección detrás de esto. Porque después nosotros sabemos que después lo que ocurre es que Miriam se enferma de lepra por haber hablado mal de Moisés. El Zohar también más tarde dice que Miriam lo hizo a propósito para enfermarse de lepra, para que Moisés revele el nombre que conocía con el que curaba a la gente, Kel Narre Fanalá. ¿Sí? Por Moisés dice este nombre, Kel Narre Fanalá, y la hermana se cura instantáneamente, y ese es el nombre que utilizamos hasta el día de hoy para las bendiciones de sanación. Pero respecto a nosotros, si Miriam y Aarón estaban equivocados y pensaban que ¿cómo se dice? They knew better, ¿sí? Que ellos sabían mejor que tenían razón. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros de juzgar a cualquier otra persona por lo que sea que ha hecho o por lo que pensamos que hizo? Y la consecuencia que tiene. ¿Sí? Porque yo lo veo todo el tiempo, gente que se para desde que piensan que saben más. Sí, a lo mejor porque hace mucho tiempo que toman clases de Zohar. ¿Sí? Es muy interesante. Es un experimento que sería buenísimo hacerlo para que ustedes vean cómo se ve una clase de Zohar de donde yo estoy sentado, porque lo que voy diciendo produce reacciones. Y siempre me sorprende que la gente que yo considero que más entiende
de lo que hablamos en las clases, en las clases de Zohar están así. ¿Sí? Como una cara de ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Sí? Y escuchan y después hay otra gente que, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español. They nod, asienten constantemente como diciendo, está diciendo, tiene razón lo que está diciendo. Está diciendo la verdad, ¿sí? Es lo que es, ¿sí? Eso. Y son la gente que después en la práctica son los que menos idea tienen de qué se trata todo esto. Y pasa, ¿sí? Que cuando la persona se cree que sabe, yo tengo hecho un pacto con mí mismo de cuándo tengo que dejar de dar clases de Kabbalah. Y es el día en que cuando me pare frente a un grupo a dar una clase de Kabbalah en una charla inicial, no en una clase de Zohar, en una charla inicial, y no me dé butterflies, mariposas en el estómago de nervios de no hacerlo bien, no debería de seguir enseñando. ¿Sí? Si en algún momento siento que porque es una clase, para mí no hay otra clase que sea más difícil de dar que una clase inicial, porque la responsabilidad que hay, ustedes ya está, ya compraron, ¿sí? Pero la gente que llega a una clase inicial, que llega con todo su satán en alerta, tratando de que la persona no se quede, ¿sí? Porque 40 años de dominio son puestos en jaque en un instante por algo que la persona hizo, como, no sé, agarrar un folleto de alguien. Y por eso tanto en Moldeando la Realidad como en Los Secretos Místicos del Éxito dejamos que venga gente, son clases avanzadas, pero dejamos que venga gente que nunca antes haya tomado ninguna clase. Y creo que ese es el filtro que uno tiene que tener. Si uno piensa que sabe, te está pasando lo que le pasa a estos. Lo que les pasa a ellos dos, te estás enfermando de lepra. ¿Sí? Si después querés saber por qué las cosas que pasan, es porque pensás que ya sabes, que ya estás listo. ¿Sí? Y la verdad es que todos estamos listos para enseñar lo que ya sabemos, si lo podemos hacer desde un lugar de temor. ¿Sí? De temor de no meter la pata y no de el ímpetu de vení que te voy a enseñar lo que tenés que saber. ¿Sí? Vení que te voy a enseñar lo que yo sé. Enseñar para seguir aprendiendo. Para mí yo insisto que yo que para mí la clase de Zohar es una... O sea, yo podría leer algo o hablar en la clase de Zohar de algo que ya lo leí el año pasado o el anterior o en algún momento en estos últimos 22 años de estudiar Kabbalah. Pero la idea es que yo también aprenda. Entonces, siempre trato de buscar algo que no es de lo que ya hablamos y de algo que me cueste. Muchas veces, hasta que no estoy dando la clase, todavía no lo entiendo. Y a veces al final tampoco lo entiendo, pero hay una lección enorme detrás de cuando nos cuestionamos las lepras en nuestras vidas. Porque si Aarón y Miriam podían estar equivocados, ¿sí? Y sentir que sabían de qué se trata la cosa y ni siquiera saber, o sea, decir, mirá, se va a morir en el desierto, sin saber que
Moisés sí iba a estar hasta el año 49 y 11 meses, ¿sí? Se murió en el 6 de Piscis. Creo que fue 3 días antes de que entraran o sea que del tiempo en el desierto estuvo 39 años y 362 días. Y Miriam se murió en el año 2. ¿Sí? Y sin embargo ella estaba juzgando al hermano que cómo es posible que alguna imperfección tenía que tener, si no, no pudiera ser de que no sea él quien los lleve a la tierra de Israel. Ok, eso por un lado. Hay una sección que es muy larga, pero la voy a resumir. En realidad no importa de qué es lo que están hablando, ¿sí? Pero hay un par de cosas en la circunstancia de cómo ocurre esta historia en el Zohar de esta semana que vale la pena verlo. Están hablando de las luminarias, ¿no? Pero dice así, es el versículo 20 de Zohar Be'alotcha. Salieron a caminar y estuvieron todo el día afuera, y de golpe cayó la noche. Los que salieron a caminar eran Rabbi Yossi y Rabbi Elazar. ¿Sí? Rabbi Yossi era uno de los alumnos de Rabbi Shimon y Rabbi Elazar el hijo de Rabbi Shimon. Dice, y los agarró la noche, entonces empezaron a buscar un lugar en donde resguardarse para pasar la noche. Y encontraron una cueva. Rabbi Elazar dijo, que uno de nosotros entre en la cueva y vea si es un buen lugar, si es un mejor lugar que este para pasar la noche. Rabbi Yossi entró en la cueva y vio que adentro de la cueva había otra cueva. Y en esa cueva se veía que había una luz, como si fuera de una vela. ¿Sí? Se veía como el reflejo de una luz. Y de repente escuchó una voz. Y la voz decía, cuando enciendas las lámparas, de la menorá se refiere, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia enfrente del cuerpo del candelabro. ¿Okay? Es una frase de la porción de esta semana. Dice aquí, la congregación de Israel, que es Malhut, recibió la luz de la altísima Ima, ¿sí? De Biná. Y fue adornada por todas estas, la palabra acá se puede traducir como velas, pero no eran, ¿sí? Nerot, por estas luminarias que en realidad eran de aceite, no eran como una vela de lo que tenemos hoy. Dice, y Rabash la agrega que dice, estas son las sefirot de Malhut, las que iluminan y la forman a ella, a Malhut. La voz esta que se estaba escuchando, él no los veía, ¿sí? Solo escuchaba la voz. Dice, uno de ellos dijo acerca de ellos mismos, ¿sí? Refiriéndose a ellos mismos,
dijo, 2 almas refinadas han surgido de ella, ¿sí? de Malhut. Pero se refería a ellos mismos 2 que estaban hablando. Y esto es porque el estudio de Torah que acabamos de hacer ha elevado Maim Nukvim, aguas femeninas. ¿Sí? Se dieron cuenta de que esto que estaban hablando, eso que revelaron, lo que sea, generó que en el mundo se eleven aguas femeninas. Todos saben lo que quiere decir aguas femeninas, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? El Zohar explica que hay que el principio de lo masculino y lo femenino, desde lo metafísico, no desde algo físico en el planeta o incluso entre hombre y mujer, si bien la apelación a lo que alude es la metáfora que se utiliza es como si fuera una relación sexual entre un hombre y una mujer, y habla de los flujos vaginales y del semen. Lo que habla de lo que explica el Zohar a través de esa metáfora es que Zeir Anpin y Malhut, metafísicamente, la luz que desciende de los mundos superiores al mundo físico de Malhut, Malhut es Nukva, lo femenino, solo desciende si la tierra le muestra a Zeir Anpin excitación. ¿Sí? Que lo que se humedece primero es lo femenino y eso es lo que excita a Zeir Anpin, que es el principio de lo masculino. Y lo que hace que la tierra eleve aguas femeninas son hombres espirituales, hombres físicamente hombres de sexo masculino que estudien metafísica, ¿sí? Que estudien Torah, que hagan obras de bien. Y es como hay una parábolas escritas, sobre todo el Ari habla mucho acerca de esto, de que la luz que está atrapada en la clipá no puede ser revelada sino por el mérito de personas que la eleven. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de la gente que trabaja el campo y todo esto, el rinde de un campo depende de qué tan espiritual es el dueño del campo. ¿Sí? Las chispas de luz, cuando están tratando de migrar hacia niveles de existencia más altos, buscan la tierra de alguien que las pueda elevar más que otro tipo. Entonces por ahí un tipo compra una tierra buenísima, pero llueve un día antes de la cosecha y se brota la semilla en la vaina y ese grano no termina siendo consumido por humanos, ¿sí? Termina siendo usado para pastura. O cae piedra y cuando está recién salido el brote y se arruina todo ¿sí? O hay un incendio. Han visto ese tipo de cosas, ¿no? Que pasa entonces el rinde. ¿Cómo? No escuché, no. Sí, no, eso escuché, pero no escuché del tema. Escuché a Elda, pero no había escuchado que... ¿En dónde fue? ¿Qué pasó? En Santa Fe. Entonces, ¿de qué depende el rinde? Del mérito de... Entonces, si el dueño de ese campo es un hombre que excita a la tierra eleva Maim Nukvim. Es una energía metafísica que hace que se acerquen las chispas de luz que estaban en la clipá para que sean reveladas a través de esta persona. Y esa excitación hace que descienda sobre esa persona y sobre ese campo y todo esto fortuna económica, literalmente, beneficencia divina en forma de sustento. Y esto es,
Es así con la tierra, pero también es con tu empresa, con tu negocio, con lo que sea que está relacionado al sustento en tu familia. El grado de espiritualidad y el grado de elevación de chispas de luz a través del trabajo que hace la persona genera que descienda o no, que tanto la persona excita al mundo, hace que descienda o no el shefa, el sustento arriba de ellos. Después hay particularidades de cosas que a veces los seres humanos hacen que bloquea ese flujo, pero eso lo estudiamos en la clase de Kabbalah y sustento. Ok, y lo que dicen estos tipos es, por esto que están estudiando, hubo elevación de aguas femeninas. Dice, y Ravashlag agrega un comentario que dice, esto quiere decir que la elevación de las aguas femeninas ocurre primordialmente a través del estudio de Torah, el cual es llamado ¿cómo se dice? ¿Cómo se le dice cuando hay un casamiento y la mujer tiene damas de honor y el novio tiene los amigos que son the best men? ¿Cómo? Padrino, sí, no sé. ¿Vieron el concepto que es raro? En inglés se dice the best man o the groomsman, pero no sé, suena raro, el mejor hombre. Sí, bueno, hay lugares, lo que pasa es que en la halajá un hombre cuando se casa no puede todo el día anterior al casamiento no puede estar solo, tiene que estar custodiado por otros 2 amigos o 2 personas que lo custodien, porque un hombre cuando está el día anterior a casarse, por eso incluso ayuna todo el día anterior a casarse. En un casamiento cabalístico los novios llegan a la jupá en ayunas, ¿sí? Para estar más elevados por un lado, pero por otro lado para protección, para que estén en un nivel metafísico de protección, porque las fuerzas del mal tratan de pegarse a ellos por la revelación de luz para quedarse con esa luz. Entonces, durante la noche anterior, el novio debe de quedarse, además de en ayunas, despierto, estudiando Torah, porque en un lugar en donde hay 3 hombres que estudian Torah, no hay posibilidad de que el ángel de la muerte tenga dominio. No es porque lo tienen que cuidar de que se vaya... Al revés, está escrito en el Zohar que si durante esa semana que está separado de la novia, incluso si un minuto antes de verla tiene alguna duda de si se debería casar o no, no tiene que casarse. Dice, Rabbi Yossi escuchó esto y estaba feliz, ¿sí?, de escuchar la voz que se escuchaba. Entonces no fue a presentarse, sino que salió rápido a decirle a Rabbi Elazar lo que había pasado. Entonces Rabbi Elazar le dijo, dale, vamos, entremos a este lugar, puesto que el santo bendito sea Él, nos ha concedido un milagro en este día. Y se entraron, y apenas entraron se dieron cuenta que habían 2 personas. A todo esto no sabían cuánta gente había, porque el otro solo escuchó y cuando escuchó esto, de la excitación fue rápido a decirle a Rabbi Elazar. Entonces se entraron y vieron que habían 2 personas que estaban sentados profundamente estudiando Torah. Y Rabbi Elazar dijo,
Dice, qué excelente que es el amor, que es tu amor, Elohim. ¿Sí? Que es tu amor refiriéndose a Dios. Esa es una frase de Teilim, por cierto. Eh, mm, es difícil de traducir esto, pero dice puesto que los hijos del hombre siempre son acogidos bajo la sombra de tus alas. Estos otros dos señores, cuando los vieron venir, se pusieron de pie y luego todos se sentaron a estudiar felices. Utiliza una palabra que es mucho más que... En hebreo hay una palabra que se llama hidu, que se dice hidu, que quiere decir... es una... No sé, es lo máximo de la felicidad. Como un éxtasis de felicidad. Dice, y el significado, estoy salteando porque es muy extensa la explicación y la verdad que es difícil de traducir las palabras. Dice, el significado, Rabbi Elazar dice, el significado, ahora me doy cuenta de lo que quiere decir encender las luces, es que las personas se sienten a conversar temas de Torah para elevar aguas femeninas. Dice, porque más importante que encender una menorá, dice, es encender las sefirot de Malhut desde Ima, desde ¿sí? el unir, lo único que se interpone entre Malhut y Binah son las sefirot de Serampín. Termino con esta pequeña, agrego, esto no era igual de lo que quería hablar, pero leemos esto también. Dice, Rabbi Yossi abrió el discurso diciendo, cuando prendes las luces, las luminarias, queriendo decir cuando se ilumina mientras las estás encendiendo, es porque dos servicios era lo que era requerido del sacerdote y que en realidad los dos están conectados. Uno era el aceite, tanto para encender como la unción, y otro el incienso, que son el secreto de Jochma y Binah, tal como está escrito el aceite del embadurnamiento, no sé cómo se traduce esto, y el perfume. ¿Sí? Shemen uktoret, ¿sí? El aceite de unción y los ktoret asamim, los inciensos de aroma. Dice, ambos, que son en realidad lo mismo, gratifican al corazón, hacen feliz al corazón. Y cuando dice, y Aarón deberá encender un fuego o quemar un incienso dulce, y también cuando dice, y Aarón encenderá las lámparas en la tarde, deberá quemar incienso sobre ellas. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia cuando dice en el libro de Shemot, cuando él se vista o cuando dice cuando él ilumine? Y Rabbi Yehuda dijo, vestirse e iluminar son la misma cosa, puesto que la vestimenta es como una iluminación. Y esto no se refiere a la ropa. Hay una referencia en la ropa que usamos, lo que te da ganas de ponerte y el estado emocional de la persona. Como uno se despierta y como uno se siente, ve en el closet y dice esto o lo otro. Y eso es un reflejo de cómo está la persona. Ahora, el encendido de las lámparas, la menorá, si vieron durante la cuenta del Omer, cuando leíamos Lamnatseach y íbamos parando en cada uno de los 49, este salmo, Lamnatseach, tiene 49 palabras. Por esa es la razón por la cual se lo asocia siempre con la menorá. Eso quiere decir que tiene una palabra por cada una de las 7 sefirot dentro de las 7 sefirot, ¿sí? Igual que la cuenta del Omer. Y luego en la columna central, las palabras que forman la columna central tienen 49 letras. Entonces, de lo que se trata cuando hablamos de la iluminar Bealotha et Anerot, encender las luminarias, está hablando de encender las sefirot, ¿sí? Las siete sefirot, con lo cual que esta porción caiga, no siempre caen inmediatamente en la semana después de la cuenta del Omer, es como una segunda oportunidad, como el Pesach Sheni. Sale la historia de la segunda oportunidad si no saliste libre, y porque no lo puede evitar, el sistema está hecho con misericordia. Entonces, si alguien vino antes de ayer a Shavuot, y escuchó que el Zohar dice, este Hag no es para todas las personas. Este Hag es únicamente para la gente que contó el Omer, y te sentaste y dijiste, yo me olvidé algunos días, o ni sabía que existía, o lo que sea, bueno, te escucharon, ¿sí? Este año te escucharon. Inmediatamente después, la parashá de la semana habla de la segunda oportunidad de salir libre y de encender, ¿sí? Es como, y también tiene que ver, yo creo, un poco con el hecho de que como Shavuot fue después de Shabbat, Shabbat lo que hace es transmitir una energía, es un transmisor, transmite Shabbat a toda la semana. Y el que estén pegados, Isru Hag se le dice, cuando una festividad viene pegada a otra o el día después de una festividad, empujó esa energía de iluminación. Entonces hay como una segunda oportunidad, pero de la vestimenta a la que se refiere, es porque cuando uno hace que descienda la luz de Binah, la luz de Binah viste a la persona. Esto ya lo explicamos muchas veces, la luz de Binah es más que una luz que entra en las sefirot de Zeir Anpin. La luz de Binah es como un capuchón que, además de entrar en las sefirot de Zeir Anpin, por afuera protege totalmente a la persona. No es en esta para allá, pero en otra, la verdad tampoco me acuerdo en cuáles específicamente, pero lo hemos leído en alguna clase de Zohar, que el Ari explica que cuando la persona ilumina sus luminarias con la luz de Binah, es decir, cuando busca purificar sus emociones, se viste de Binah. Desciende sobre él una vestimenta que el Ari le llama hashmal. Hashmal en hebreo quiere decir electricidad, pero el Ari utiliza la palabra hashmal mucho antes de que hubiera lo que nosotros hoy le llamamos electricidad.
Y dice que es básicamente como una especie de campo eléctrico, una protección que protege a la persona incluso de su propia emoción. ¿Sí? Lo protege de su propio egoísmo, lo protege de él mismo. ¿Sí? No solo lo protege de los demás, lo protege también de él mismo. Y que de hecho de ese concepto que explica el Ari viene la idea del talit katán, ese talit en lugar como el que usamos arriba, el que va adentro de la ropa, que se supone que es para proteger el área emocional de la persona. Los tzitzit, sí. Una persona no necesita usar tzitzit, o digamos, el propósito del talit katán es para proteger la emoción, pero nada es más efectivo, dice el Ari, que la luz divina. Claro, esa es la vestimenta. Y por eso también dice mucho de una persona el cómo la persona se viste. Más allá del gusto, qué es lo que le gusta, sino de qué tan armonioso es cómo se viste y demás. Y nos pasa que cuando vemos a una persona vestida de una cierta manera decimos, uy, ¿sí? Qué lindo que estás, que esto. No, a la persona se le ocurrió vestirse lindo o vestirse de una forma armoniosa, que los demás lo reconocen, porque está en un estado ¿sí? emocional que quiere reflejar a través de cómo se ve, de la ropa. Y por otro lado, también funciona al revés. También funciona, si no te sentís bien, decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿sí? Como dice en inglés hay un dicho que dice fake it till you make it. Fingí hasta que te salga. ¿Sí? También se puede de afuera hacia adentro. Es lo grandioso que tiene el ser humano, que tiene la capacidad de modificar todo. Entonces el tipo dice, ¿sabes qué? ¿Qué vas a estar tirado en la cama, lamentándote de lo que sea? No, ¿sabes qué? Bañate, vestite, perfumate. Y en el momento que hiciste eso y ya te estás viendo en el espejo, ya sentís algo distinto. Porque eso es lo que es tan grandioso acerca de ser un ser humano. Que no es cierto que la circunstancia, para muchas personas sí, las circunstancias los pueden, pero no tiene por qué ser así. De hecho, hay por ahí mucho más mérito del que logra, como Moisés, ¿sí? Del que logra terminar viéndose como un sacerdote, pero porque lo tuvo que transformar. Y al final, lo único que vale es eso. Es qué se ve al final. Lo único que importa es el producto terminado. ¿Sí? Lo que sea que sos hoy es el producto de todo lo que pasó antes. Y todo lo que pasó antes era estrictamente necesario para que seas lo que sos hoy. Entonces, si todavía incluso te queda algún lamento o algo que reprocharte de lo que pasó antes, es porque todavía, no es porque eso que pasó no era perfecto, es simplemente porque todavía no aprendiste cuál era la lección que había en eso que pasó. ¿Sí? Porque todo eso, ¿sí? Las cicatrices de guerra, son parte de la vestimenta. Y la vestimenta se ve mucho mejor, la vestimenta de sacerdote se ve mucho mejor sobre un guerrero. Gente, muchas gracias. Hasta la semana que viene.